Ya estamos de regreso y tú estás conectado con nosotros en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en TikTok como @Conecta Perú TV, Día Mundial de la Población, Fátima. Vamos a ver un video y luego vamos a conversar sobre ese tema. Adelante. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Población, establecido desde 1990. Según datos de la ONU, el 80% del incremento demográfico se da en los países en desarrollo, donde los habitantes carecen en mayor medida de servicios de planificación familiar. La población mundial tardó 12 años en pasar de 7 a 8 mil millones de habitantes. Se calcula que esta cifra alcanzará un máximo de 10.400 millones en el 2080 y se mantendrá en ese nivel hasta el 2100. Y es que la tasa global de fecundidad de América Latina y el Caribe en 2022 era de 1.8 nacidos por mujer, cifra que está por debajo desde el 2015. En el último medio siglo, el Perú ha transitado de 14.1 millones a 33.4 millones de habitantes, con una esperanza de vida al nacer que alcanza los 77 años. Países como China y la India son los que tienen un mayor número de habitantes con respecto al resto del mundo, pues unidos representan casi el 37% de toda la humanidad. Este día tiene como objetivo centrar la atención de los países sobre la importancia de los problemas demográficos, la necesidad de encontrar soluciones a través de actividades, eventos y difusión de información que contribuyan al derecho de la planificación familiar. Y justamente, ¿no?, para hablar sobre este tema tenemos aquí a Manuel Jerjes Loaiza, él es sociólogo y en el video veíamos algunos datos. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Conecta Perú. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando hablamos de esta celebración del Día Mundial de la Población o esta conmemoración, ¿cuáles son esos primeros conceptos que te vienen desde la sociología? Hay dos cuestiones importantes que hay que resaltar. Primero, una mayor inclusión de la mujer, que creo es uno de los temas más fuertes que se vienen dando a nivel mundial, en la medida de que más de la mitad de motivaciones por las cuales mueren las mujeres justamente tienen que ver con el hecho de dar a luz. Entonces la tasa de fecundidad se relaciona bastante con la mortalidad de la mujer. Es un tema que preocupa mucho a los países en general en el mundo, porque son los países más vulnerables quienes se dan cuenta que los sectores que terminan falleciendo más son los femeninos en los países más pobres. El segundo punto tiene que ver con la migración, una mayor inclusión de la población que viene migrando a nivel mundial y que por desgracia no se les da pues el título, se les puede decir, de seres humanos, de ciudadanos, debido a que la ciudadanía está por encima de la humanidad. Me refiero a que una persona que haya nacido en un determinado país tiene la protección del país que se supone en el cual nació. ¿Qué pasa con una persona que no tiene una nación, una ciudadanía, que está en otro país? Se puede decir prestándose un lugar para poder trabajar. No tiene derechos, tiene que estar prácticamente en una situación de anonimato. Entonces creo que esos dos sectores, dos aspectos, el de la mujer y de la población de la migración, tiene que ver mucho. Por otro lado, también hay que entender de que la población está viviendo más, al menos en los países desarrollados. En el caso del Perú, por supuesto, estamos disparándonos en cuanto a la esperanza de vida se refiere. Esto implica otro problema también grande que se está debatiendo en el mundo, ¿no?, que tiene que ver con el futuro de la población mayor. Hay que hacer que trabajen más. ¿Qué hacemos cuando la población está percibiendo una suma muy mínima de dinero y que vive hasta los 90 años? Se jubila a los 65, 70 años, luego ¿quién se encarga de ellos? Entonces hay todo un dilema y una problemática. El nacimiento de las personas, ¿no? En los países más ricos, vamos a decir, del mundo, hay menos nacimientos y hay una preocupación en torno a quién va a generar riquezas en este país. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué se debe que en los países más ricos hayan menos nacimientos o que la gente tenga menos predisposición de tener familia? Justamente por la proyección femenina. La mujer tiene una visión, una proyección profesional mucho mayor. Hay que decir también que en el tema educativo, una mayor inclusión hace ver que la mujer no solamente nace para ser madre, sino también para proyectarse en diferentes aspectos. También hay que plantearse que en estos espacios, en estos contextos, hay un mayor debate en torno a diferentes temáticas, ¿no? Y estas temáticas tienen que ver con el desarrollo de la familia, pero no una familia en torno a hijos, padre, madre, sino una familia en torno a una pareja conviviente o incluso uno para con su propia familia ascendiente. Entonces, hay diversos aspectos que terminan llamando la atención en estos países. No sucede lo mismo con los sectores más pobres. Me refiero
a, por ejemplo, continentes de África, donde la tasa de fecundidad puede ser mucho más alta y, por supuesto, los fallecimientos por parte de las mujeres que dan a luz es también mucho mayor. O en el caso de Latinoamérica, que al menos en el caso de Centroamérica es mayor la proporción de fecundidad que el resto de países. El caso del Perú ha decrecido tremendamente. Si nosotros vemos comparativamente los censos, teníamos mucho más nacimientos hace 30, 50 años que en la actualidad. Entonces, en el Perú inclusive ya las mujeres empiezan a tener una percepción de tener menos hijos, o incluso tener menos hijos, o no tener hijos incluso. Ahora, Manuel, yo ando medio confundida, y para eso creo que hay que ir a los expertos. Cuando Europa vive todo este tema de la guerra, sale adelante justamente por la cantidad de gente dentro de las familias, pero había un apoyo del Estado. Y cuando tú te vas, por ejemplo, a la agricultura familiar, aquí nomás, a la sierra, y ves un grupo familiar grande, pero con apoyo, salen adelante. ¿En qué momento hay una idea de que tener menos hijos significa mayor progreso y mayor hijos, pobreza? O sea, está demostrado en cifras. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué estamos viendo mal o es así? Lo que pasa es que en los países hay diversas dificultades. Uno tiene que ver con lo que has mencionado, un buen gobierno, pero también hay enfrentamientos, guerras civiles. África es un continente con una gran tasa de guerras civiles. Todo el tiempo, claro. Hay conflictos, hay enfrentamientos, hay altos niveles de corrupción. Y esto genera, por supuesto, al final que estos gobiernos no puedan instalar políticas públicas, programas demográficos, ¿no?, en torno a la población, como bien lo señalas. Hace mucho tiempo, en el caso peruano, por ejemplo, se pensaba que tener muchos hijos generaba mayor prosperidad. Hoy en día es todo lo contrario, hay que tener menos hijos. Incluso se ve muy bien en la década de los 90, determinado gobierno generó pues determinadas formas muy negativas y criminales de poder tener menos hijos, ¿no?, a través de lo que son las esterilizaciones forzadas. Entonces, todo esto ha generado un debate en torno a decir, debemos tener más hijos en los países más ricos, pero que no se tenga más hijos en los países más pobres. Pero va contra la libertad, ¿no? Por supuesto, va contra la libertad porque las mujeres pueden decidir cuántos hijos tener. Las familias pueden prever cuántas personas quieren tener sus correspondientes familias. Pero es una visión demasiado sesgada porque cada país se preocupa por su propia situación. No hay una situación mucho más solidaria, mancomunada, global en torno a lo que está sucediendo. Hemos perdido la responsabilidad en ese sentido. Por eso digo, planteamos una idea entre las poblaciones pobres que no merecen mayor enfoque y las poblaciones ricas en quienes debemos preocuparnos. Y es que de alguna manera también hemos tomado de manera muy romántica el tema de la vida, el tema de la familia, y donde uno comen dos, donde comen dos, comen tres, donde comen tres, comen cuatro. Y cuando eso lo vuelcas realmente a la realidad, donde estudia uno, no estudian dos, porque no hay para pagar el colegio, porque no hay para pagar la universidad. Yo creo que al margen de todo lo que está pasando en el mundo, somos seres libres, por supuesto, pero debería de existir una mejor planificación familiar. Yo creo que no se debe de traer hijos al mundo por traer, porque es bonito procrear y procrear. Yo creo que ya en el mundo en el que vivimos tenemos que darle calidad de vida a nuestros hijos, darles una muy buena educación completa. No porque tengo que educar al hombre, ya no puedo educar a la mujer, como hemos escuchado esas terribles historias aquí en el programa. Ya no, yo creo que si de alguna manera hacemos una buena planificación familiar, basándonos en nuestra realidad, si vivimos en Europa, en Latinoamérica, en donde vivas, yo creo que la compañía de nuestros hijos es más importante al número de familiares que debemos de tener. Manuel, ¿qué hacemos con la tercera edad, llamada así ahora? Tú lo has mencionado, la esperanza de vida antes era corta en el país, pero ahora un hombre de 65 o de 70 años, mira, parece uno de 50, ¿no? Con todas sus capacidades, con ganas de seguir trabajando. Y claro, la tecnología, la medicina preventiva está haciendo que una mujer, un hombre tengan, no sé, esta experiencia de vida hasta los 90. Sí. ¿Cómo hacemos? Porque ellos quieren trabajar, ellos quieren seguir aportando y están en todas sus capacidades. Y no quieren ser una carga. Hace mucho tiempo ya se habla de cuarta edad. O sea, llegas a los 60 años, tercera edad, pero los 80 hacia adelante es la cuarta edad. Y esto sucede en los países, vuelvo a repetir, más desarrollados. En los países en vía de desarrollo, subdesarrollados también denominados, son países en los que también se está dando esta forma de vivir cada vez más gracias a las políticas en favor a la medicina, a la cultura, etcétera, etcétera. Se está viendo ya posibilidad, nuestro Congreso incluso lo ha pensado, en que estos adultos mayores puedan seguir trabajando, ¿no? Sí, a pesar de estar cesados, se puede decir, continúen trabajando. Y no solamente aportando, sino porque el trabajo implica una cultura de vida. Cuando he entrevistado a varios adultos mayores me dicen, cuando yo dejé de trabajar, un adulto mayor me decía, yo era como un automóvil.
dejé de trabajar y me estaba muriendo. El automóvil tienes que ponerlo en funcionamiento, Claro. si no se malogra. Ajá. Yo no puedo estar, otro me decía, yo no puedo estar en mi casa porque tengo que estar viendo lo que ve y yo me aburro. Yo tengo que venir acá al parque a hablar con la gente. Entonces, estas personas, adultos mayores, todavía tienen mucho que hacer y mucho que decir. Además, hay que subrayar que el problema de adulto mayor en nuestro país, desgraciadamente, seguramente en otros países también, genera un abuso por parte de los hijos, quienes les quitan sus propias propiedades o, en el peor de los casos, los botan de las casas Los inclusive. abandonan, Eso es ¿no? terrible. Hay una situación de abandono tremenda. Cuando yo entrevisto a adultos mayores les digo, ¿y sus hijos? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? No los quiero molestar a mis hijos porque ellos tienen sus familias, tienen sus preocupaciones. Y esa persona está trabajando en la calle, mendigando en la calle y no quiere molestar a los hijos. Entonces ahí hay un drama, una tragedia que definitivamente tenemos que ver a través de las políticas, ¿no? Y bueno, vamos a otro tema rapidito antes, la migración. Todo el mundo tiene esta situación tan complicada, pero no estamos entendiendo justamente lo que tú decías al ser humano. ¿Qué recomendación rápidamente tú ves para este tema de la migración, sobre todo en nuestro país, ¿no? Las migraciones han resuelto problemas. En estos momentos se habló de las políticas de la población. Si no fuera por las migraciones, en estos momentos muchos países de Europa no tendrían una mayor proyección poblacional y los adultos mayores no tendrían de dónde comer porque justamente las economías se levantan gracias a la fuerza de trabajo. Así es. Tenemos que pensar en ello. El Perú está cada vez en un retroceso poblacional. Son las migraciones lo que nos va a salvar en los próximos años. Veámoslo en estadística. Tenemos 1.2, 1.1, 0.5 en los próximos censos. Entonces necesitamos una mayor proporción de la población migratoria. Tenemos que entender que tienen una cultura distinta, opiniones distintas, costumbres distintas, pero que pueden enriquecer nuestro país. El Perú es un país de migraciones africanas, chinas, japonesas, La cultura, españolas, ¿no? polacas. Y gracias a eso tenemos, entre otras cosas, grandes comidas. La riqueza cultural. Somos, es decir, sacamos pecho por nuestra gran riqueza cultural y nuestra pluralidad y somos incapaces de darle cabida a poblaciones distintas a nosotros. Creo que eso es un gran error. Sin duda son temas que nos apasionan muchísimo y podríamos continuar conversando. Muchísimas gracias por estar aquí Gracias. con nosotros. Gracias, Manuel. De verdad, Gracias. siempre tu visión así tan clara como una clase. Gracias por estar aquí y nosotros nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. No te muevas. Esto es Conecta Perú.